Pues entre el teléfono, 2 micrófonos, la tablet, pues ya pronto de aquí despegamos un cohete de la NASA. ¿Ves? Por internet, no sé ya el próximo qué será, ¿no? Muy bien. Se me escucha bien, ¿no? ¿Me oye bien? Como me la ha puesto en figura. Muy bien, pues el Señor es el maestro por excelencia. Bueno, era y seguirá siendo el maestro por excelencia, a través de su palabra y a través del Espíritu Santo, que nos revela aquellas cosas que el Señor enseñó. Y como sabemos, el Señor Jesús solía hablar en parábolas, era una de sus maneras de enseñar a aquellos que querían oírlo, y, o sea, contaba con las parábolas historias simbólicas que enseñaban las verdades que él quería transmitir a través de la comparación con las cosas terrenales, con las cosas que la gente conocía. A quien estaba preparado para recibir la parábola, a quien no estaba preparado, pues escuchar a Jesús, pues como que le daba un poco igual, porque, total, si no se iban a enterar de lo que estaba hablando, pues aquello pasaba sin pena ni gloria por sus oídos y seguían haciendo sus vidas, pues como siempre. Pero aquellos que sí entendían lo que Jesús estaba transmitiendo, el mensaje quedaba grabado ya para siempre en su corazón y en sus cabezas. Ese tipo de enseñanza, a través de las parábolas, queda fijado de una manera indeleble en nuestras cabezas, en nuestro cerebro. Por tanto, las parábolas que el Señor daba en sí mismas ya eran una declaración de juicio. ¿Qué quiere decir? Que aquellos que no las entendían demostraban no estar preparados o dispuestos para seguir al Señor. Y aquellos que sí entendían esas parábolas, o aquellos que estaban cerca de Jesús para entenderlas, tenían ya decidido poder seguir al Señor. Nos vamos a trasladar al capítulo 25 de Mateo. Aquí hay 2 parábolas. En el capítulo 25, que todos conocemos, y las 2 son relacionadas con la venida del Señor. La primera de ellas es la de las vírgenes, para el Mateo 25. Correcto. La primera de las 2 parábolas es la de las 10 vírgenes, que todos conocéis, y la segunda es la parábola de los talentos. Las 2 parábolas son de un calado teológico enorme, porque pararse en cada uno de los detalles de las parábolas da mucho significado. Pues no sé, si nos paramos en la parábola de las vírgenes, qué es el aceite, qué son las lámparas, quiénes son las vírgenes, quién es el Señor, cómo se hacía, cómo era la espera, las novias, el novio, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay un montón de calado teológico ahí. Y las 2 tienen un mensaje muy claro para nosotros, y es lo que yo quiero compartir con vosotros hoy. Si la primera, que es la de las 10 vírgenes, nos indica, nos avisa, nos impulsa a estar vigilantes, la segunda, la que vamos a ver, la de los talentos, nos impulsa a es una llamada a la acción. Una nos alerta y la otra nos ayuda a ponernos en acción. Vamos a Mateo 25, como digo, del 14 al 35. Y lo vamos a leer poquito a poco y lo vamos a tratar de estrujar todo lo posible. Mateo 25, en el versículo 14 y 15. Dice: también el reino de los cielos es como un hombre que al irse lejos llamó a sus siervos y les confió la administración de sus bienes. Conforme a su capacidad, a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Y luego se fue de viaje. Si notáis alguna diferencia en la traducción, yo uso la Reina Valera de 2020,
¿vale? Para que podáis seguirme. El talento no es una moneda, no era una moneda, que es lo primero que tenemos que entender para situarnos. El talento no es una moneda. El talento era una medida de peso, que dependiendo del imperio en el que estuvieran, pues cambiaba de tamaño y de peso, ¿no? En este tiempo parecía ser que el talento era como de unos 60 kilos. Ya pesaba 60 kilos un talento. Y un talento, el valor del talento cambiaba dependiendo del material de que estuviera hecho. No valía lo mismo un talento de oro que un talento de plata, o un talento de bronce, o un talento de cualquier otro material. La cosa es que era el peso y el material del que se hacía ese talento. Normalmente en esta época era de plata. Un talento era de plata. O sea, era un bloque de plata de 60 kilos. ¿Vale? Para ponernos en situación. Se estima que el valor de un talento era de 6.000 denarios. Y tengamos en cuenta que un denario era el sueldo de un obrero de un mes. Luego, lo que correspondía a un talento, y lo que el Señor iba a entregarle a los siervos, correspondía a 6.000 meses de sueldo de la persona que lo estaba recibiendo. 6.000 meses son unos pocos de años. Yo creo que nos daría tiempo ya a jubilarnos con esto, ¿verdad? Con un talento de esto nada más. 6.000 meses valía el talento. Por tanto, no tengamos en mente que el Señor les dio unas moneditas para guardarlas. Les dio algo, puso en manos de los siervos algo que era de muchísimo valor. Imaginaros lo que valía eso. Uno solo de esos talentos significaba una verdadera fortuna en manos de aquello que lo iba a entregar. Y de ahí viene el significado de talento que nosotros tenemos hoy. Y es que poseemos algo que tiene valor. Todos tenemos algo que tiene en sí mucho valor. No es algo que valga poquito. El talento no es algo que se pueda considerar como algo poco importante. Tiene mucho valor el talento hacia la música, el talento hacia escribir, el talento para pensar, el talento para hablar. Hay muchos talentos y todos tienen un valor en sí mismo muy importante y lo vamos a ver. Así que el señor de la finca, el señor del terreno, se va lejos, se traduce mejor al extranjero, lo que en el contexto de ese tiempo, imaginaros lo que era irse al extranjero, porque irse de una ciudad a otra había que planear el viaje. Cuando alguien decía yo me voy al extranjero, quiere decir que se iba, pues yo que sé cuándo vengo, pues a ver cómo hago yo para volver o para ir con los medios que había en ese tiempo. El amo divide sus posesiones entre sus siervos de acuerdo a sus capacidades. Es lo que nos está diciendo el pasaje. En el contexto, nosotros, quizás ya en el tiempo en el que vivimos, y ha pasado tanto tiempo desde que esto se contó al mundo que se contó, nosotros perdemos un poco el contexto, pero tengamos en cuenta que los oyentes de lo que hablaba Jesús reconocían perfectamente lo que Jesús les estaba diciendo. Que alguien se fuera muy lejos, que se fuera al extranjero, significaba que de por sí ya iba a tardar mucho. Los oyentes de Jesús estaban totalmente situados y nada de lo que les iba a contar les era ajenos a ellos, ¿no? Y ahora vamos a ver más cosas porque a nosotros algo que parece muy raro, para sus oyentes en aquel tiempo era pues absolutamente normal y ellos asimilaban el mensaje a lo que vivían en su día a día. ¿Cómo debemos entender nosotros esta parábola? Que ahora empezamos. ¿Quiénes son estos siervos? ¿Quiénes son estos siervos? Nosotros. ¿Cómo nosotros vamos a entender, cómo nos vamos a aplicar nosotros esto que Jesús les decía a ellos? Esos siervos somos nosotros.
aquellos que considerándonos cristianos, aquellos que ya nos hemos puesto el título de cristianos, porque así se ha decidido, aquella persona que cree en Cristo adquiere el título de cristiano, y aquellos que están sujetos a su Señor como siervos. Nosotros, como cristianos y como creyentes, tenemos un Señor, y como Señor que tenemos, somos ahora ¿qué? Siervos. ¿Cómo adquirimos esa calidad de siervo? ¿Ya nacimos siervos? ¿Nosotros ya nacimos siervos o nos hicimos siervos? Nosotros nos hicimos siervos. ¿A través de qué? De que fuimos comprados por precio. El Señor nos compró por precio, y un precio muy alto, como era su propia vida y su propia sangre. No había un precio más alto que pagar por nosotros, y eso, al aceptarlo, que fuimos comprados, nos convierte en siervos. Y la idea es que nos hemos puesto al servicio de quien nos compró. ¿Es cierto o no? Si tú eres siervo del Señor, ¿a quién sirves ahora? Al que te compra. Luego, el papel de propiedad lo tiene el Señor. Si antes lo tenía otro o creías tenerlo tú, ahora el papel de tu propiedad lo tiene el Señor, el que te compró. ¿Y qué son los bienes? Los bienes que reparte, ¿qué son? Aquellas cosas que Dios ha preparado para nosotros, aquí, para sus siervos. Esos bienes son todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Qué son? Nuestras facultades, lo que poseemos, lo que tenemos de forma natural, bien porque nacimos con ellos, porque hay personas que nacen más tranquilas, hay bebés que no lloran, y hay bebés que lloran todos los días, y hay personas que son más pacientes, que lo hacen de forma natural, y luego se entrenan, pero hay capacidades naturales y hay capacidades espirituales. Y todos esos talentos y esos dones son dados por Dios. No hay nada que tengamos en nuestra vida que no haya sido entregado por Dios. Nada. Bien lo que sea natural o bien lo que sea adquirido de manera espiritual al hacernos creyentes o siervos del Señor. Nuestras dotes, lo que tenemos, nuestro dinero, nuestro conocimiento, nuestra salud, nuestro tiempo, nuestra memoria, nuestros afectos, a quién queremos. Todo lo que tenemos procede de un mismo sitio. Procede de que Dios nos lo ha repartido. Y todo viene de manos del Señor. Por tanto, hay una primera afirmación que yo puedo hacer con esto, y es que todo cristiano ha recibido algún don de Dios. Todos hemos recibido algún don, el que sea. Y ahora veremos que hay muchos, pero todos los que estamos aquí y profesamos ser cristianos, todos hemos recibido algo de Dios. En esta historia, lógicamente, el Señor, a la hora de hacer las reparticiones, parece claro que conoce a cada uno de ellos. Estaba Rafaelito, estaba Antoñito y estaba Manolito. Y el Señor, el que va a repartir los dones, sabe perfectamente que Antoñito y Rafaelito están preparados para tener más que Manolito o para ser confiados de más que a Manolito, porque Manolito, pues por sus capacidades, puede llevar un talento y Rafaelito, por su capacidad, puede llevar 5 talentos. Y el Señor, que seguro que los conoce porque es su Señor, decide hacer este gesto, darle a uno más y a otro menos. Pero de todas formas, ninguno de los tres recibe más de lo que puede usar. Ninguno de ellos tiene más ni menos de lo que puede usar. El Señor reparte conforme a su capacidad a aquel que los conoce. Uno tiende a pensar que pobrecito Manolito, porque hay que ver que a los otros le da 5, qué confianza tiene en Rafaelito y Antoñito, porque hay que ver que a ellos le da 5, le da 2, y Manolito el pobre, pues parece como que es más torpe y le da 1, ¿no? Parece uno tiende a pensar, yo por lo menos tiendo a pensar en eso. Y qué poca confianza tenía el amo en él, porque mira que uno y los demás 5, y al otro 2. Pero aquellos talentos, sabía el Señor
que se los entregaba que iban a tener responsabilidades diferentes. Porque un talento es una responsabilidad. Tener un don, una capacidad, es una responsabilidad. No es algo que nos venga dado para que sea más o que sea menos. Es mi responsabilidad, porque fue entregado por el Señor. Y estas responsabilidades son diferentes, como vamos a ver ahora. Nos vamos al versículo 16, seguimos leyendo, 16 y 17. El que había recibido 5 talentos, negoció con ellos, y ganó otros 5. El que había recibido 2, ganó también otros 2. Los 2 primeros siervos parece que no tienen problema en entender que cada uno tiene una capacidad. El que tenía 2, oye, parece que no se molesta porque le da al otro 5 y a mí solamente me da 2 para negociar. Y como no se molestan y cada uno recibe cantidades diferentes, cada una en su capacidad, dice que cada uno logró doblar lo que el Señor le había entregado. Ese don, ese talento que el Señor le había entregado. ¿Sobre cómo lo lograron? Pues no se dice nada, pero pues no sé, pues serían buenos negociantes o serían, no lo sé, pero seguramente de manera honrada, lograron doblar eso que Dios le había entregado. Y ambos le dieron el mismo rendimiento a pesar de que eran cantidades diferentes. Sigue en el 18. Pero el que había recibido un talento cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. El oyente de lo que Jesús estaba contando, el oyente de aquel tiempo, consideraba esto también era normal en ese tiempo. Cuando tú recibías algo, un dinero, un talento o algo que fuera de valor, era normal también esconderlo en tierra. Porque cuando había guerra, y había guerra, sí o sí, siempre había algo en lo que poder desconfiar, era normal poder esconderlo en tierra. Pero pasaba una cosa, que si tú lo escondías en tierra y lo robaban, tú no podías reclamar nada. Eso se perdía. Tú no podías reclamar, me han robado el talento que escondí. No sé si eso terminó por enfadar al Señor, porque, claro, esconderlo era también un riesgo. Ya no se podía luego reclamar. Así que esto no era raro, era un comportamiento normal. Y lo que estaban oyendo este episodio no les parecía nada extraño. Así que el que tenía menos, Manolito, al que menos se le exigía, que era Manolito, quizás sintiéndose menos que los anteriores, pensó ¿en qué? En no hacer nada. No hacer nada, ¿vale? Por lo menos, imagino yo que en su cabeza estaría él, por lo menos no voy a perder esto como Dios. Al menos, como si fuera algo bueno. ¿Pero qué podemos sacar? Que realmente él se engañaba, porque su amo le había confiado una verdadera fortuna. El talento tenía mucho valor. Cualquier cosa que le confiara su señor tenía mucho valor. Y no es que malgastara lo que le entregó, no es que se fuera ahora con el dinero del talento y se lo malgastara, sino simplemente es que no lo usó el talento. Es que se lo quedó y no hizo nada con él el tiempo que el Señor le había dejado el talento. Se trataba de evitar el riesgo de vivir con lo que el Señor le había dado. Y yo creo que entre líneas todos vais cogiendo por dónde voy. Se trataba, el susto era vivir con lo que Dios le había entregado. La segunda afirmación es que, por desgracia, somos muchos los que escondemos nuestros talentos. Somos muchos los que tememos usar lo que Dios nos entregó. Y no aprovechamos la oportunidad que tenemos. Enterramos, al mismo tiempo que el talento, enterramos la luz que Dios puso en nosotros. Lo que Dios nos entregó, también nosotros lo estamos enterrando. A la vez que ese talento, nosotros también enterramos lo que Dios nos ha entregado. Y seguimos en el 19. Después de mucho tiempo, regresó el Señor.
de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le entregó otros 5 y le dijo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos. Su señor le contestó: bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor, de tu Señor. Se acercó también el que había recibido 2 talentos y le dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2. Su señor le contestó: bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. A los 2 le contesta lo mismo. Cuando el Señor dice que vuelve pasado mucho tiempo, lo que ya daba pistas que el Señor no iba a venir pronto, aquello de que el Señor venía pronto seguramente era más por el deseo de que el Señor realmente viniera que por la información que daba el Señor, y el Señor decía que no venía pronto y que iba fuera y que iba a tardar mucho tiempo. Los 2 primeros presentan diferentes cantidades. Uno que presenta 4, otro que presenta 10. Pero los 2 que presentan, ¿no presentan lo mismo? En realidad presentan lo mismo, porque es el doble de lo que le entregan. Aunque sean 10 y otro 4, pero en realidad es el 100% lo que entregan. Seguramente a esto también se refería el apóstol Juan cuando en su segunda carta, en el 2:28, dice: permaneced en él para que cuando se manifieste, cuando el Señor venga, tengamos confianza, para que en su venida no tengamos que alejarnos de él avergonzados. Es muy posible que también tuviera algo de esto en mente, de que aquello que ya le había sido entregado, ¿qué había hecho con él? ¿Nos avergonzaremos? Por tanto, esos 2 primeros, Rafaelito y Antoñito, recibieron las mismas alabanzas y recompensas, lo mismo, les dice exactamente lo mismo. Las palabras que todo siervo y que todo cristiano debería escuchar de su Señor. Buen siervo y fiel. ¿No nos gustaría escuchar esto del Señor? Buen siervo y fiel. Tercera afirmación. Que lo que realmente en juego está nuestra fidelidad al Señor. Lo que realmente cuenta es nuestra fidelidad con lo que Dios nos ha entregado. Porque el siguiente paso es tener más responsabilidades y a la vez tener más recompensa. Porque entrar en el gozo de tu Señor, otra expresión que ellos entendían perfectamente, los oyentes del Señor lo entendían perfectamente, porque entrar en el gozo de tu Señor quería decir que entraba a disfrutar de su casa, que entrar en el gozo del Señor es venir a mi casa, ser como uno de los míos. No te tengo trabajando fuera, no estás fuera, sino estás conmigo disfrutando de la intimidad de mi casa. Y cuando el Señor dice eso, el Señor Jesús, cuando dice eso, lógicamente se refiere ¿a qué? A la vida eterna. Buen siervo y fiel, ven conmigo a la vida eterna. Te la ganaste. Hiciste lo que yo esperaba de ti. Entrar en el gozo de su Señor no implicaba sentarse a disfrutar de lo que había conseguido. Ahora no le estaba diciendo, el Señor no le estaba diciendo a los 2 que le habían entregado esto: venga, por a descansar, venga, ahora no le estaba diciendo esto. Le estaba recompensando con más trabajo. Le iba a dar más tareas. No le iba a decir: hasta aquí llegaste, ahora tiene más. ¿Por qué? Porque el precio de la fidelidad en las cosas pequeñas hacen grande a los hombres ante los ojos de Dios. La fidelidad en las cosas pequeñas nos hace grande delante de sus ojos. Si no somos fieles en lo poco, ¿cómo Dios nos confiará lo mucho? Si no somos fieles en lo poco, si en lo poco nos venimos abajo enseguida, ¿cómo pretendemos otras cosas? ¿Cómo pretendo yo que Dios a mí me dé otras cosas si en lo poco yo me vengo abajo enseguida?
Pero no es eso lo que pretende Dios de mí. Lo que pretende Dios es mi fidelidad a lo que Él me entregue, sea mucho o sea poco, pero ser fiel en lo que me dé. La hora de descansar aún no le había llegado. Yo tenía un pastor que decía que al cielo había que llegar cansado. Eso de descansar aquí era algo que ni es bíblico, ni había, no sé de dónde sacaba. Descansar aquí, bueno, en el cielo se descansa, pero al cielo hay que llegar, ¿cómo? Cansado de trabajar para el Señor. ¿Por qué? Porque el trabajo produce trabajo y la recompensa produce recompensa. Versículo 24, seguimos. Se acercó, 24 y 25, se acercó el que había recibido un talento y dijo: Señor, sabía que eres hombre severo, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por ello, tuve miedo y fui a donde tu talento en la tierra, y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Contestación del que no ha usado nada de lo que le dio el Señor. El fracaso de este tercer siervo lo podemos atribuir a muchos motivos, y cada uno tendrá su interpretación. ¿Por qué no usó los dones que Dios le dio? Y ahora cada uno, pues libremente podrá pensar, ilícitamente podrá pensar que este hombre tenía su motivo. Pues no lo sé, que era muy flojo, o que era un dejado, o que era vago, o que tenía una falsa percepción de sí mismo, de ver que los otros habían tenido más y yo tengo menos, y ahora pues yo soy menos, yo soy peor, no sé, mi Señor no confía. Pero hay un montón de explicaciones, cada uno pues que piense la que quiera. ¿Por qué? Pues no sé, porque a Manolito le gustaban las juergas y se ocupó de... Averigua, no lo dice ni es importante. Pero a mí se me ocurre algo que sería mucho más grave. Y es que el tercer siervo no conocía a su Señor. Es que el siervo realmente no conocía a su Señor. De pronto, ¿qué hace? Lo acusa de ser duro, de ser áspero, de ser cruel, de que era despiadado, de que se aprovecha del trabajo de los demás, porque eso es lo que quiere decir recoge donde no siembra. Significa que te estás aprovechando del trabajo de otro. Lo está acusando de cosas terribles a su Señor. Y sí, Dios es exigente. No, Dios es muy exigente. Claro, eso lo sabemos, y aquellos que tenemos al Señor en nuestra vida, lo sabemos que es así. Claro, Dios exige cosas, por supuesto. Esto no es una fe gratuita, es una fe que exige cosas. Pero con la excusa de que le da susto a su Señor, con esa excusa, el siervo se defiende y le dice que era mejor no perder el talento porque temía que le fueran a castigar. Porque sabiendo cómo era el Señor, pero la realidad era esa, o la realidad era que no vio que su Señor lo que quería era hacerlo partícipe de su gozo. Y que era una oportunidad magnífica para hacerlo entrar en su casa y a su presencia. ¿Creéis que él entendió que el Señor lo que quería realmente era llevarlo a su casa, tenerlo en su intimidad? ¿O pensamos, como pensaba él, que lo que quería era castigarlo porque fíjate lo que había hecho con lo que le había entregado? Una cuarta afirmación. Dios, siendo exigente como es, tiene una única intención con nosotros, con cada uno de nosotros: su bendición y su cercanía. Esa es toda la intención del Señor con nosotros. Cualquier cosa que ocurra en nuestra vida, cualquier cosa que Dios espere de nosotros, va a ser siempre pensando en traernos a su lado y darnos de su bendición. Siempre. Dios no quiere nada malo para nosotros. Y es por eso que digo que este siervo no conocía a su Señor. Porque si lo que pensaba es que Dios le iba a castigar, el Señor le iba a castigar, es que no conocía a su Señor. Porque ese no era el motivo de confiar en el talento. Desde un principio
del cristianismo muchos creyentes han alegado este mismo temor a Dios. Algunos al principio se iban al desierto, otros más adelante se iban a los monasterios o se hacían monjes o se hacían anacoretas y se iban a una cueva a vivir ellos solos su fe. Pero hoy día también nosotros optamos por vivir solo nuestra fe. Hoy día también nosotros escondemos nuestra fe. Parece como si el talento que Dios nos da no le diéramos la importancia que tiene. Y preferimos esconderlo, preferimos meterlo debajo de tierra y vivir como si no tuviéramos nada. Pero no es así. Dios nos entregó mucho de Él. Y ser testigos de Cristo, curiosamente, ser testigos nos hace temer ahora más al mundo que antes. Cuando ahora que somos hijos del Altísimo, podríamos vivir en la confianza de que tenemos al Señor de los cielos. Y resulta, curiosamente, que siendo lo que somos, ahora tememos más al mundo. Y llega un momento en que lo tememos tanto que nuestros dones son escondidos. La sal del mundo que somos la utilizamos para conservarnos a nosotros. Parecemos, no sé, la imagen de la anchoa en la lata. Te echas sal, te metes en la lata y esperando así a que el Señor venga, y bueno, pues ahí me he quedado, ¿no? Ya está, en la lata estaba bien. Allí tenían mis hermanos, estábamos nadando en la piscina, pero no es ese el propósito. Es curioso, me resulta curioso, que en vez de ser sal, ahora andemos más en temor que antes que no estábamos en la sal, que no éramos la sal. Me resulta curioso. Del 26 al 28. Casi que terminamos. Le respondió su señor: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento y dádselo al que tiene 10. Malo significa, la traducción, falso de corazón. Malo significa falso. El Señor estaba viendo en el corazón de ese siervo. Falso. Y lo aumenta, dice negligente. Encima no hace. Falso y no hace lo que tenías que hacer. La pregunta del Señor al siervo era tal que así: si de verdad tú pensabas que yo era así de cruel, si tú de verdad pensabas que yo era así, ¿por qué no llevaste el dinero al banco? Si realmente pensabas eso. Luego, no era realmente el motivo. No es que realmente temiera al Señor, tenía otros motivos para no hacerlo. Y ahí, por lo de antes, ¿no? Cada uno que ponga sus motivos. Pero no era cierto. Llevar el dinero al banco era tan fácil como que daban, en aquel tiempo, me sorprendió mucho, daban el 12% de intereses cuando tú llevabas a algún banco, igual que ahora, que te dan lo mismo, sí, el 12%. Te dan 12 piedras en la cabeza cuando vas... ¿Vale? 12%, era muy fácil. Lo que le estaba diciendo el Señor era: pero si es que era tan fácil como coger el talento y llevártelo al banco, que bueno, el 12% te daba, ¿no? Porque dices que me temes y que por eso no lo haces. No era el motivo que realmente tenía ese siervo para no haber hecho nada. Tenía otros motivos. Y el Señor se lo descubre. Su Señor le dice: no es eso, no es eso. Tú no tenías ese temor de mí. Había algo más. Si se hubiera arriesgado y hubiera perdido el talento, ¿qué creéis que hubiera hecho su Señor? Imaginaros que con ese talento hubiera arriesgado y hubiera hecho cosas con él, pero que no le salieron bien. ¿Su Señor se hubiera enfadado con él? No, porque estaba probando su fidelidad. Cuando nosotros usamos un talento, a veces parece como que tenemos miedo de usarlo mal, pero a esto no se refiere el talento que Dios te dio. Usarlo mal es mejor que no usarlo. Es mejor, porque el Señor no te acusará de que no haces nada, te puede acusar de que te equivocaste.
pero equivocaste, nos equivocamos todos. Y el Señor sabe que nos vamos a equivocar. Y sabe que lo que emprendamos a veces tendrá éxito y a veces no tendrá éxito. Así que esto revela ¿qué? El verdadero carácter del siervo. El Señor descubre el verdadero carácter del siervo. ¿Cuál es? La culpa nunca será mía. La culpa será de otro. Yo no soy responsable. Responsable es otro. Yo no he hecho esto por los motivos que digo. Pero es verdad. Trataba de justificarse en este caso diciendo que el Señor era cruel con él. ¿Y cuál será mi justificación? ¿Cuál será mi justificación? La mía personal. Cuando, ahora como veremos, Dios vendrá, el Señor vendrá y nos llamará a todos. Y yo me pregunto a mí mismo, ¿cuál será mi justificación? Yo no voy a decir, no le podré decir, tú eres un Dios terrible, porque no me lo ha hecho. A mí no me ha castigado de esa manera, que ni es cruel, ni me ha quitado, ni se ha aprovechado de mí. Pues yo eso no se lo podré decir. ¿Cuál será mi justificación cuando Él me pida cuenta? Así que lo que es de su Señor, termina el versículo, que sea entregado a alguien que sepa qué hacer con ello. Porque si tú no sabes qué hacer con lo que Dios te ha dado, pues se lo damos a otro que sí sepa qué hacer con él, ¿no? Mira, el de los 5 talentos sabía qué hacer con los talentos, los multiplicó, ¿no? Bueno, pues si le damos 6, va a traer 12. Y si le damos 10, traerá 20. Ese sabía qué hacer con los talentos. Así que otra afirmación, la quinta, es que Dios llamará inevitablemente a cuenta a todos. Y esto será inevitable, seamos pobres, seamos ricos, seamos estudiosos, seamos ignorantes, seamos prudentes, seamos imprudentes, vengamos a la iglesia, no vengamos a la iglesia, estudiemos mucho, estudiemos poco o comprendamos la Biblia mucho o la comprendamos poco. Al final, todos vamos a pasar por el mismo sitio. Es lo que está diciendo el versículo. Y no encontraremos ninguna manera de evadir estar ante su presencia. Yo no me puedo ir a otro lado, estaremos en su presencia. No hay más sitios que ir que no sea estar en su presencia. Bien cuando Él venga, como ha dicho que viene, bien cuando nos llame Él a su presencia, que será el fin de nuestros días aquí, pero pasará. Y en el versículo 29 dice, porque al que tiene se le dará. ¿Y qué? Y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Esto no es la primera vez que el Señor lo decía. El Señor lo repite varias veces en sus enseñanzas. Lo que quiere decir es que las virtudes de una persona, tus virtudes, tus dones, tus competencias, todo lo que haya en tu vida, se desarrolla si se usa. Y si no se usa, se muere. Eso es lo que quiere decir. Que todo lo que haya en tu vida, si tú no lo usas, lo perderás. ¿Por qué? Porque terminarás muriendo. Y eso pasa en todos los ámbitos de la vida. Un músico que no entrena sus manos, ¿crees que pierde capacidades? ¿O tiene que todos los días, un músico que quiera tocar bien, tiene que ensayar? Una persona que escribe, ¿crees que puede escribir un libro cada 30 años? ¿O tiene que seguir escribiendo y formándose en la escritura para ejercitar ese don y ese talento que tiene? La persona que lee, ¿tú crees que si deja de leer, cuando vuelva a leer, se va a enterar de lo mismo? ¿O pierde capacidades de comprensión? ¿O cuando nosotros vamos a la Biblia, creéis que nosotros, cuando pasan ahora 3 meses y se acercan a la Biblia, nosotros vamos a la Biblia en la misma actitud? ¿O hemos perdido alguna facultad? Perdemos las facultades. Porque lo que no usamos se muere y al final se pierde. Y último versículo, el 30. Y al siervo inútil, a Manolito,
echarlo en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el rechinar de dientes. La expresión es dura. Eso no los podemos engañar. La expresión es dura. El Señor que diga eso de un siervo es una expresión muy dura. Pero significa lo que significa. No hay más explicaciones. Significa que fuera del Señor hay tinieblas. Incluso para los creyentes, incluso para los siervos. Si nos vamos fuera del Señor, hay tinieblas. Y donde había luz, ya no hay luz. Y donde antes teníamos bendición, la bendición también se va. Porque fuera del Señor hay tinieblas, hay desesperación. Y dice que hay llanto. Y claro que hay llanto. Y cuando ve uno que ha pasado el tiempo y que no ha aprovechado bien su tiempo y que pasó su vida, y cuando entienda yo que dentro de un tiempo yo no he hecho con lo que Dios me entregó lo que podría haber hecho, ¿creéis que yo no lloraré cuando me dé cuenta de eso? Claro, habrá llanto y habrá dolor fuera de eso. Y sin embargo, donde estaban los otros dos, ¿qué había? Gozo y había vida. Los talentos de esta parábola representan cualquier clase de recurso que Dios nos da, cualquiera, ¿vale? Si eres una persona paciente, si eres una persona que sirve para hablar, si eres una persona que sirve para escuchar, otra que sirve para enseñar, otra que sirve para aconsejar. Tus dones, todo eso representa lo que Dios te da. Natural, porque naciste con Él, o porque Dios te lo entregó de manera espiritual. Nos da tiempo, capacidades, dones adaptados a quienes somos. No tenemos unos dones que no podamos usar. Estamos adaptados a lo que Dios nos entrega porque Él nos conoce, sabe qué don es el nuestro, sabe qué capacidad tenemos cada uno de nosotros para poder desarrollarla. No tenemos nada que no podemos hacer, porque Él nos conoce y sabe de lo que podemos ser capaces, cada uno en su capacidad. Y nos entregará un talento y a otro le dará 10, pero el talento te lo dará porque te conoce y sabe cuál es tu capacidad. Y espera que lo utilicemos. Última afirmación de la parábola es que nuestra obligación es usar bien lo que Dios nos ha dado. Si es más o si es menos que lo que tengan otros, pues da igual. Lo importante es qué hacemos con ellos. Termino. No debemos, me planteo para mí, como este siervo, buscar excusas para no hacer lo que Dios nos llama a hacer. Y buscamos excusas. Pero, ¿qué pasa? Que, pues como el siervo, que Dios le descubrirá realmente esa excusa. Y nos mostrará realmente qué es lo que somos. La lección de vida que yo saco de la parábola es que la única manera de conservar mi don es usarlo. O de conservar mi talento es usarlo. Yo no tengo otra manera de conservarlo. Porque se va a ir desgastando y al final me quedaré sin el don y sin el talento. Y yo no puedo conducirme en la vida sin usar lo que Dios me entregó en las manos para poder ser usado. El siervo inútil de la palabra no era un asesino, que no era un ladrón, no dice que fuera un ladrón, no dice que se despilfarrara el dinero, no dice que se fueran mujeres, no dice nada de eso, ni siquiera dice que le hiciera mal a alguien, no quería seguramente hacerle mal a nadie. Si no se trata de ese tipo de maldad. Se trata de que el pecado por omisión es igual de importante que el pecado por acción. El pecado por omisión es igual de importante y a veces nos olvidamos porque creemos que no haciendo es más importante que el hacer. Porque haciendo nos equivocamos y pecamos también cuando no hacemos. El pecado de omisión es igual de importante que el de acción. Si Él es nuestro amo, si realmente Él es nuestro Señor, pues estar dispuesto a obedecerle. Porque otra cosa es lo que hemos visto. ¿Qué trae? Tinieblas, trae oscuridad, donde hay luz, donde ya no hay sal, donde ya no hay facultades, donde ya no hay bendición, donde ya no hay cercanía con el Señor que quiere darte esa bendición.
Pero hay una gran noticia para terminar. Si somos y si entendemos el mensaje de la parábola, si entendemos realmente, si nos vamos convencidos de lo que dice la parábola, hay una gran bendición, porque podemos ser como Rafaelito y Antoñito, que se llevaron las bendiciones de Dios, y escuchar, por fin y al final, las palabras que todo creyente debe querer escuchar, que es: buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Un gozo que aquí significa bendición y que allí significa vida eterna. Pero que todo creyente aspire, tenemos la buena noticia que podemos aspirar a ser estos dos siervos que se llevaron la bendición y la cercanía del Señor, que los compró, recordaros, por precio infinito. Amén. Les pedimos: Señor, queremos ser siervos útiles. Queremos ser siervos que no pongan excusas. Queremos ser siervos agradables a tu presencia.